muy bien. Aquí seguimos, con más café de la tarde. ¿Usted jugó al semáforo cuando era...? No sé. Mirá, jueguen como dijo... Yo no jugaba, no sé ni cómo era eso. Como tirabas rojo, juegas como loco. Ahora explíquenme cómo era el semáforo. Era feria de la primaria, ¿no? Cuando tirabas el semáforo. Tirabas el semáforo, ¿no? Nunca jugué. Ibas pasando. Pasaban las chicas y claro, y en este caso, ¿no? Sí. Y uno decía rojo, amarillo, verde y ahí claro, era y ahí un besito, depende que beso cachete, el piquito y en... No, yo jugaba más a la botellita, ¿no jugaba. También, bueno. A la botellita, es la misma época, ¿o no? Se le pianta un lagrimón a joven, ¿qué pasa? Yo jugaba, melancolía. ¿Qué tiempos aquellos, Bueno, no tuve el gusto. Bueno, no sabe lo que se perdió, Pero vamos a cambiar le pregunto porque la platea femenina ya está preguntando, ¿jueguen es casado? Sí, Felizmente casado. Hombre comprometido. Con hijos. Casado con hijos. ¿Hace cuántos años preguntan por ahí? De 2008. 2008. Muy bien. ¿Cómo Ya dio toda su bio. Dio toda su bio. Bueno, totalmente. chicos. No, bueno, vamos al semáforo, pero el semáforo de la economía. Bueno, así lo sacamos de este brete. Exactamente. Muy bien. Vamos a salir elegantemente con el semáforo de la economía del gobierno. Sí. Del gobierno, no es el semáforo de economía neutral, digamos. Está más rojo, amarillo o verde. Bueno, no es el mío. Es según el el gobierno. Manejan adentro del Ministerio de Mire qué lindo, como la gente de producción Ilerdan y perezosa ya le puso allí. Mirá el semáforo. Qué lindo semáforo. Me gusta. Bueno, vamos a hablar de algunos datos que presentó el gobierno, el Ministerio de Producción, que hace este semáforo que sirve más o menos de panel de cómo viene la economía, qué datos son positivos, qué datos están ahí mejorando de a poquito y qué datos están negativos. Si le preguntabas a un funcionario del Ministerio de Producción sobre este semáforo en particular, porque se va haciendo todos los meses, te decía, este es el semáforo más verde que tuvimos. Bueno. Como los brotes. Como los brotes, efectivamente. Viste que uno lo ve más verde. Los suyos. No hay ningún daltónico en el gobierno. Y le gusta ver verde también. Bien, perfecto. Obviamente. Sí, ¿Arrancamos con el verde entonces? Arranquemos con el verde. Bien, arranquemos con el perfecto, verde. Ahí está. El semáforo verde tenemos industria y construcción. Fundamentalmente son datos que vienen dando muy bien. En junio dio crecimiento del 6,6%. La industria, de los sectores industriales, hay 11 de los 12 que crecen. O sea, la mayoría lo que hay es una difusión de ese crecimiento. O sea, empieza a verse crecimiento en toda la industria. Sin embargo, esto es lo que dice el gobierno, todavía la industria está comparando contra algunos meses textiles. Claro, el gran tema es contra qué te comparás, ¿no? Cuando te comparás contra un año como el año anterior, el 2016, que fue para el olvido, todo bueno, ¿no? Impecable. La comparación es contra una base baja, por lo tanto da un crecimiento muy alto. Ahora, si vemos cuánto creció la industria en este año, de enero a junio, cero. La industria creció cero todavía. Perdón, ¿este era el verde? Este era el verde. Bueno, pero es el verde según el gobierno. Yo te lo dije, es el verde según el gobierno. Es el verde. La construcción va mucho mejor. La construcción va mucho mejor, obviamente apuntalado todavía por todo lo que es la obra pública. Falta que levante lo que es la obra privada. ¿Y por qué es importante la obra privada? Básicamente porque la construcción es 25% obra pública, 75% obra privada. Por lo tanto, es muy importante que empiece a levantar. ¿Qué está impulsando? Empezando a impulsar la obra privada en la Argentina. La creación de demanda. ¿Cómo creas demanda? Crédito hipotecario. El crédito hipotecario está levantando. Este es uno de los primeros brotes verdes que efectivamente empiezan a mostrar movimiento y sobre todo en el empleo. Y además dinamiza, ¿no? La economía, la construcción es muy importante. La construcción en general, exactamente derrama, por ejemplo, en industria, ¿no? Fuerte, empieza a mover también la industria. En el empleo. Exactamente, y vamos a hablar del segundo semáforo verde. Ese verde igual fue... tenemos dos semáforos verdes. Tenemos dos semáforos verdes, vamos a ser cortitos. Muy bien, es como los semáforos en Tigre, ¿viste? En Tigre que son de a dos. Son dos. Ahí está, bueno. Ahí va. Vamos a hablar del empleo, uno de los datos más... Pero no son datos de la baña. No. No de la baña, aclaremos. Uno de los datos más debatidos en estos días, con la marcha de la CGT, si efectivamente crece o no crece el empleo. El empleo está creciendo, pero muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué? A ver, viene creciendo mensualmente 0,3, 0,2, 0,1. Ayer el gobierno, por WhatsApp, a los periodistas, digamos, que conocía, mandaba datos de julio, que se van a conocer el miércoles de la semana que viene. Decía, se crearon 180.000 empleos registrados nuevos. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Si uno considera que en la Argentina hay 12 millones de trabajadores, todavía sigue siendo poquito, se mueve poco. Pero
Esos 180.000 son de... Públicos y privados, registrados. Está bien, pero de un mes a otro... Interanual. Interanual. Es neto, obviamente es crecimiento. ¿Y cuánto público y cuánto privado? Bueno, en realidad está creciendo un poquito más el privado que el público, lo cual es bueno porque empezaste a cambiar la composición del empleo. Empezaste a dejar de tapar el desempleo con empleo público para ir creando empleo genuino, si querés, que es el empleo que les es una pregunta, vos decís que es bajo el crecimiento porque 0,2, 0,1, es poquito, sí. Es poco, pero eso te indica una tendencia, es un buen indicador que se mantenga y se sostenga, por más chiquitito se sostenga. Sí, es un buen indicador a largo plazo, a mediano plazo también. Sí. Aparte se mantiene desde julio de 2016. El primer semestre de 2016 fue muy malo, fue de ajuste, fue de destrucción de empleo. Después empezó muy de a poquito a recuperarse. Recuperó parte del empleo perdido y empezó a crecer muy de a poquito. Igual necesita más dinamismo para efectivamente bajar la tasa de desempleo. Y aparte un dato que no da el gobierno en general, porque solamente muestra el sector, digamos, registrado del empleo, tiene que ver con el empleo no registrado. En la Argentina el 30% del trabajo es en negro. Perdón, te iba a preguntar, ¿qué es registrado? ¿Es relación de dependencia, los términos de la ley de contrato de trabajo? Registrado es en blanco, es formalizado. Tenés monotributistas, tenés autónomos, tenés asalariados privados. O sea, hay varios tipos de contratación, pero que, digamos, básicamente lo que pagás aportes y contribuciones. Básicamente ese es el empleo en blanco. Pero un gran dato que diste es el 30% del empleo en la Argentina es en negro. Es en negro y si sumás a los cuentapropistas es el 50%. O sea, es muy, muy alto el empleo sin derechos. Claro. Por eso te preguntaba qué era efectivamente. Y este empleo no crece, este empleo decrece. Hubo un problema de precarización. Por eso digo, los brotes verdes, cuidado, depende cómo los mires y el dato que te den. ¿Con qué cristal lo mires? Y esto era lo verde, ¿no? Vamos al amarillo, ni te digo cuando lleguemos al rojo. Vamos al amarillo y acá tenemos dos amarillos, los vamos a hacer rápido. Obviamente la inflación es uno, algo hablamos de la inflación fue del 1,7% en julio, se espera que sea del 1,5%, por lo menos de base en agosto, y ahí sabemos que tenemos un traspaso del movimiento del dólar. Y ahí hay preocupación, obviamente, porque se espera, digamos, una meta del 17% que parece el gobierno no va a poder cumplir. Porque para llegar a ese 17%, un poco lo contamos el lunes pasado, había que tener un dato mensual del 0,6%, cosa que ya parece muy, muy difícil. Y es importante la meta de inflación, no es algo menor. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó a negociar paritarias, salarios, para adelante, mirando para adelante. Entonces, para eso tenés que tener un banco central que cumpla sus metas, porque si no es creíble, ¿cómo negocias para adelante? Serían del 20, ¿no? Las cláusulas gatillo, obviamente, que están en muchos de los gremios, sobre todo los docentes o los estatales. ¿La meta real sería el 20? El 22. O más, 22. Están dando las consultoras privadas hoy un 22%. 22%. Exactamente, para este año. Y lo vamos a relacionar con salarios. ¿Qué dice el gobierno de los salarios? ¿Qué dice? Hasta el acumulado del año hay un crecimiento de casi el 4% de salario real. O sea, los salarios empezaron a recuperar. ¿Y por qué digo recuperar y no crecer? Porque el año pasado se perdió un 5% de salario. Entonces estamos recuperando la pérdida del año pasado. Hay una recuperación salarial. Digamos, esto va a empezar a motorizar, si querés, un poco más el consumo, porque ya tenemos cerradas paritarias. El consumo sigue cayendo, cayó 2,2% según datos de Kantar Panel, pero es una caída cada vez menor, digamos, se va recuperando de a poco. Y ahí obviamente hay que tener en cuenta las nuevas formas de consumo, porque si hay un canal que crece es el mayorista, en vez de ir al supermercado minorista. Entonces hay también un cambio de distribución, ¿no? O sea, gente que elige otra forma de comprar, electrónica, justamente el mayorista. Tu experiencia, cuando el consumidor cambia su forma de comprar, como es este caso, ir al mayorista y dejar el minorista de lado, después cuando recupera su salario, ¿vuelve al canal anterior o ya se instaló ahí? Yo creo que es difícil, porque aparte los mayoristas empezaron a ayornarse, empezaron a sumar, obviamente, vieron que se le venía volumen de gente, empezaron a poner más lindos los supermercados, a dar algunos servicios que dan los minoristas y a competir. Y como tienen más o menos un 20% de precios más baratos, te dejan comprar por menos unidades. Claro, lo que están haciendo ahora los grandes supermercados es peleando, digamos, por ejemplo, hay dos grandes cadenas que la semana pasada anunciaron congelamiento de precios por varios meses. Ese es el debate, más ofertas con tarjeta de crédito. Pero antes aumentaron los precios o cómo estaban. Y es difícil de saber. Es difícil de saber, Y vamos
si querés, al último, es la última parte del semáforo. El rojo es el sector textil. Yo les dije que 11 de 12 estaban creciendo. El único que no crece es el sector textil. No es un sector menor, no solo porque nos interese la pilcha, nos interese la ropa o lo que sea, sino que tiene muchos trabajadores. Hay cerca de 400.000 trabajadores en el sector textil y es uno de los sectores más afectados por el problema del empleo. Así que, si bien cae todavía, está cayendo un poco menos, está empezando a recuperar un poco de dinamismo, hay algunas inversiones muy puntuales, pero habrá que esperar efectivamente que sobre todo se mueva mucho más el consumo, y en eso está ayudando la hora 13, la hora 6, esos programas de congelamiento de cuotas cortas, para efectivamente empezar a mover un poco más en el consumo en este sector. En la hora 12 fue. En la hora 12 fue. Sí, totalmente. Ahora, la buena, si vamos a mirar el lado positivo. A ver, tenemos 2 verdes, tenemos 2 amarillos y un rojo. ¿Viste? Un rojo. Era positivo. Está bastante bien. Pasa que hay algunos verdes y amarillos medio difusos. Medio difusos. Es cierto, es cierto. El verde. Bueno, muy bien. Francisco Juárez nos prometió que un día nos iba a traer buenas noticias, y bueno, sus noticias estuvieron en el semáforo verde. No, en el semáforo verde estuvieron ahí. Hasta ahora es esto, lo que ha traído en el semáforo verde, ¿no? Exactamente. Bueno, algo de verde hay, ¿no? Sí, algo de verde. Algo de verde. Sí, el dólar. Pará, el dólar bajó un poco hoy, ¿no? Sí, pero un poco. Ahora como te dije el otro día, va a mantener un margen de flotación entre el 17.50 y 18, y se va a manejar en esa banda hasta que tengamos los resultados del escrutinio. Vos seguís esperando los resultados de las PASO. Ojo con ese dato. Este fin de semana, supuestamente. Sí, supuestamente el lunes, que puede llegar a mover un poco, ¿no? Porque ya la interpretación del mercado es que fue una buena elección para el gobierno, visto como justamente o sea que hay que comprar, dice. Hay que comprar. Está barato, ¿no? Está barato, y a ver, el dólar se va a mover después, va a crecer, porque si pensamos que va a haber más inflación y que este es un gobierno que no va a dejar atrasado el dólar, se va a mover por lo menos en el tono a tono con la inflación. Claro. Después, bueno, depende del movimiento político. Veremos el lunes sabremos si pueden tener razón o no. Dale. ¿No? Venga, no desaparezca. Lo quiero acá. Acá, por supuesto. Lo mismo si pierde Boca, lo quiero acá. Bueno, es momento del regreso.